Bueno, ¿Quieres que intente yo? buenos días, buenas tardes para todos. Eh, Vamos a dar 5 minuticos para dar comienzo a esta charla que es muy importante para todos, como es el manejo del semen sexado. Eh, la señora Sistine Persson de Cinetics y el doctor Daniel Bustamante de Cinetics están presentes con nosotros y nos van a acompañar en esta charla. Entonces vamos a dar 5 minuticos a todos, por favor, para que se vayan instalando para dar comienzo a esta presentación. Jorge, yo creo que podemos aprovechar mientras se conectan más personas eh, para hacer una recapitulación a lo que es Cinetics, aprovechando que este es el primer año, desde el 1 de enero, que muchas personas apenas se están familiarizando con lo que es el nuevo logo, la nueva marca, y para que recuerden o tengan más claro qué es Cinetics y de dónde proviene. Recordarles que Cinetics es la fusión de la cooperativa de ganaderos más grande de Francia con la cooperativa de ganaderos más grande de Alemania. En Francia era Evolution y que antiguamente era Cercia. ¿Y por qué esos cambios? Porque también habían hecho fusiones, pero dentro de Francia, y ya estas fusiones pasan fronteras y es esta fusión entre Francia y Alemania, la cooperativa Mastering. Entonces, después de varias negociaciones y conversaciones, el 1 de enero del 2023 ya se generó la fusión con este nuevo nombre, con este nuevo logo, con la intención de unir los recursos genéticos, los recursos económicos y los recursos logísticos en cuanto a biotecnologías para fortalecer mucho más esa batería genética que tenemos en las diferentes razas, en Holstein, en Pardo Suizo, en Jersey, por supuesto en Normando, que es lo que hoy nos convoca, y en las razas de carne, y también decirlo, en la especie caprina. Ustedes saben que Francia es pionero y líder en la selección caprina de leche para la raza alpina y para la raza Sanen, al punto que Francia es el único país en el mundo que tiene cabros genómicos probados con índices genéticos para poder saber cuál es las ventajas genéticas que van a tener las hijas de esos cabros. Entonces, para recordarles eso, si tienen preguntas también sobre esta fusión, pues también vale la pena. Y recordar también un contexto ya más puntual sobre esta charla. Durante la pandemia comenzamos con estos webinars que en este convenio con nuestro distribuidor en Colombia para la raza Normando, que es la Asociación Normando, webinars para hablar de diferentes temas técnicos y también con su lado comercial. Y en esta oportunidad vamos a hablar del semen sexado en una estrategia conjunta con Asonormando y Cinetics para dar mejores oportunidades en cuanto a precios y oferta de toros, porque sin duda reconocemos que el semen sexado, y de eso va a hablar Sixteen, es una gran herramienta para mejorar y asegurar ese repoblación genética de hembras de muy buena calidad para los atos y para los rebaños. Entonces, muchas gracias a los que se han conectado, esperemos que se conecten más y que ya Sixteen, que es la encargada de Cinetics para la raza Normando, para el mercado internacional, pues hoy como siempre nos acompaña con la mejor disposición y la preparación de su charla. Correcto, Daniel, me parece muy importante su apreciación y también queremos manifestar que Asonormando hace un esfuerzo grande este año de poder traer toros sexados de muy buena calidad genética para este proceso que queremos de mejorar y poder llegar más rápido a tener mayor número de hembras en nuestros atos. Por ende, pues obviamente tenemos disponibilidad en este momento ya de 4 toros sexados muy importantes, los cuales pues creemos que se haga un buen manejo de este. Por ende, es la charla del día de hoy, motivando a que todos los ganaderos lleven un instructivo claro del manejo desde el momento de la descongelación para que no haya ningún problema y podamos tener resultados muy exitosos en este proceso. Sistine tiene un inconveniente pequeñito de la presentación de ella. No sé si Daniel nos puede colaborar
No sé si ya la tiene usted para que la podamos presentar. Sí, sí, eso también es una opción. Yo le comenté, ya asistí, entonces damos tiempo para que se puedan conectar Vamos. más ganaderos, más interesados en esta charla. Ahí vemos ya varias personas desde Tierra Negra, de Sumapaz, desde Carcasí, Santander, ya se están conectando, desde Serinza, Boyacá también. Entonces, muy importante tener un gran número de personas que estén interesadas. Obviamente, esta charla también se va a quedar grabada en nuestro Facebook Live, entonces, y en YouTube. Entonces, pues obviamente, para aquellos que no la puedan ver, pues tienen la posibilidad de verla más tarde. No sé si ya... Yo estoy intentando compartirla. Ah, perfecto. Dice que ya está cargando. Ahí pueden ver la presentación. No, señor. Porque dice que ya cargó, pero... Ah, ya. ¿Listo? Perfecto, gracias Daniel. Con gusto. Hola a todos, Bien, asistí. espero que están bien. Excúsame por el pequeño problema para compartir la charla. Espero que sí, que estén bien y estoy contenta de estar acá hoy con ustedes. Vamos a hablar hoy del manejo adecuado del semen sexado, porque hoy en Francia es una solución genética con una utilización muy alta y es una herramienta muy importante para el mejoramiento genético. Está porque Assonormando ha decidido también de hacer la promoción de la semen sexado y de permitir a los ganaderos, a vosotros, de tener la posibilidad de tener semen sexado en cantidad muy alta. Pero pienso que es muy importante hoy de presentar cosas para explicar qué es la semen sexado, cómo funciona y cómo hacer la utilización. Daniel, por favor. Vamos a ver en primer lugar qué es el semen sexado. Después, cómo utilizar el semen sexado en los atos. Sobre la inseminación, porque hay cosas especificadas a saber antes de hacer la utilización de semen sexado, y también la utilización más general en los atos, en los acoplamientos, por ejemplo. Vamos a ver por qué utilizar el semen sexado y por el final los toros disponibles en semen sexado en Colombia. ¿Qué es el semen sexado? El semen sexado es el procede de un método inventado en los años 80. Este método patentado y introducido por la empresa de los Estados Unidos Sexin Technology en 2003.
¿Cómo funciona el método para clasificar el semen? La clasificación se realiza mediante citometría de fluoro. Entre espermatozoides femelle y macho hay una diferencia de peso del ADN. Hay más ADN sobre las espermatozoides femelles porque hay un cromosomas femelle. Hay más 3.8% de ADN más en un espermatozoides femelle que en espermatozoide macho. Hay una coloración en el método de sexing technology, hay una coloración de los espermatozoides y como hay un ADN más grande para las hembras, la color de los espermatozoides será más fuerte sobre los espermatozoides femelles que los espermatozoides machos. Después hay una selección con una máquina, con un láser, para separar los dos tipos de espermatozoides sobre la fortaleza de la color de los espermatozoides. Con este método hay un rato de éxito de 90% para tener hembras en promedio. Hay una concentración en las dosis de semen sexado de 2,2 millones de espermatozoides y un beneficio adicional del método de la sexación de los espermatozoides es que hay la eliminación de todos los espermatozoides anormales y muertes. Porque cuando un espermatozoide es anormal o muerto, no hay la coloración del espermatozoide. Si no hay una coloración del espermatozoide, no hay la selección de este tipo de espermatozoide en la semen sexado. Permite de tener un semen de mejor calidad en la calidad de la semen en la dosis, un semen de mayor calidad que en semen convencional, donde hay también semen anormales, espermatozoides anormales y muertes. El punto negativo de la semen sexado es una disminución del éxito a la inseminación de 10%. Está porque el protocolo de inseminación y la alimentación y el estado corporal y todas las cosas que vamos a ver después son muy importantes. El manejo de la hembra es muy importante para aumentar el rato de éxito a la inseminación. Sobre el semen sexado de Synetics. Synetics tiene un contrato con Sexing Technology para hacer el semen sexado. Hay una plataforma de Sexing Technology en la estación de los toros de Saint-Aubin. Y hoy esta plataforma es la más grande de Europa y es la plataforma con el mejor rendimiento de producción en semen sexado hoy. Cada año en la plataforma de Saint-Aubin hay una producción cerca de 400,000 dosis sexado. Y por su información, sobre todos los lotes de semen de los toros, hay un promedio de 92% de hembras. Hoy hay una promoción de la semen sexado a 90% de hembras. Sobre la estación, la plataforma de Saint-Aubin, sobre las 400,000 dosis, hay un rato de 92 en promedio por cientos de hembras. Y Sexing Technology vende mínimo
a 87% de hembras. Y una cosa a saber, hay un análisis por lote y por toro. Todos los toros no son sexados. Hay toros que tienen un porcentaje de espermatozoides muerte o anormales muy alta que no permite la congelación en semen sexado de la semen. Y todos los lotes no pueden estar sexados. Si a un momento, porque la temperatura es muy alta y hay un impacto sobre la calidad del semen, la semen no podría estar sexada. Está porque realmente es sobre toros y lotes para tener una calidad muy alta de la semen. ¿Cómo utilizar el semen sexado? Hay cosas que podemos manejar sobre la hembra para impactar sobre la calidad y el éxito de la inseminación, pero también sobre la acción de inseminación al mismo tiempo. Sobre la hembra, es mejor de utilizar semen sexado sobre vaquillas que sobre vacas, porque las vaquillas tienen un éxito a la inseminación más alta que las vacas, y como con la utilización de semen sexado hay menos 10% al éxito a la inseminación, es mejor de utilizar sobre vaquillas que tienen una mejor reproducción que las vacas. Las vaquillas necesitan un estado corporal normal, no con mucha grasa y no a un estado corporal inferior. Necesita un buen estado corporal. El peso es entre 380 y 420 kilos del animal. Es una edad entre 18 y 20 meses. Depende del sistema de la finca. En algunos sistemas, las hembras son un poco más pequeñas, está porque 380 kilos es bien. También este tipo de sistema. Un estado de salud muy bueno sobre las vaquillas para aumentar la posibilidad de inseminación es muy importante, y también la alimentación con vitaminas, con sales minerales, y una alimentación muy equilibrada va a mejorar el éxito a la inseminación. Sobre la inseminación, la acción de inseminación, vamos a ver que hay muchos puntos que podemos mejorar, o muchos puntos que hay cosas a ver, a hacer bien para tener un éxito de inseminación muy alta, como el manejo de la parrilla, la decongelación de la parrilla, sobre la inseminación, la acción de inseminación, y sobre los productos utilizados durante la inseminación. Daniel, la diapositiva anterior, por favor. La primera cosa es el momento de inseminación. Una inseminación con la semen sexado necesita un momento un poco más tarde que en semen convencional, durante la fase descendente del celo, porque la fortaleza la fortaleza de la semen para el éxito de la inseminación está sobre un tiempo un poco más corto que en semen convencional. Está porque necesitamos de hacer una inseminación un poco más cerca de la ovulación de la hembra. Sobre el manejo de la parrilla, no duden tener la parrilla con los dedos, no contacto directo entre la parrilla
congelada y los dedos, porque la parrilla está a menos 190 grados con el nitrógeno líquido y los dedos son a 37 grados. Habría un impacto de temperatura entre los dos que va a disminuir la calidad de la semen y va a destruir espermatozoides. Solo manejar las parrillas con pinzas. Y la salida del contenedor no más de 10 segundos cuando hay un cambio de parrillas o una selección de una parrilla, solo 10 segundos la salida del contenedor del nitrógeno líquido. Y hacer atención al nivel del nitrógeno líquido para que los parrillas son en el nitrógeno líquido, que no hay que no hay calor en el contenedor. Sobre el paso 3, la decongelación de la parrilla. Atención, con semen sexado, la temperatura de decongelación es entre 36 y 37 grados. Una seguridad está de hacer a 36, porque si hay una temperatura un poco más alta de 37 grados, como 37,5 grados, va a tener una destrucción de los espermatozoides. Una cosa a saber, la parrilla estaba congelada en nitrógeno líquido. Va a hacer la decongelación a 30, por ejemplo, 37,5 y después poner la semen en 37 grados en la vaca. Hay un impacto de diferencias de temperaturas entre el nitrógeno líquido más alta durante la decongelación y después más baja con la vaca. No está bien para optimizar la inseminación. Es mejor de decongelar a 36 grados para inseminar a 37 grados en la vaca. Después, es muy importante los productos que son utilizados durante la inseminación. Un guante por inseminación y si hay la utilización de lubrificante, un lubrificante no espermicida. Es muy importante. Muchos lubrificantes son espermicidas. Atención al lubrificante. Punto 5. La preparación a la inseminación. Verificar la temperatura de la pistola a 37 grados. Secar la parrilla después de la decongelación. Antes de ponerla en la pistola y cortar recto la parrilla con tijeras limpias. Durante el camino entre el carro y la vaca para inseminar, mantener la temperatura de la parrilla a 37 grados y 10 minutos máximo entre la decongelación y la inseminación. Y sobre la inseminación, una hembra limpia para disminuir los riesgos de inflamación y de inflamación y aumentar también el rato de éxito a la inseminación. Y inseminación a la entrada al cuello uterino. No necesitamos, por la semen sexado, de poner como los embriones más profundamente. Es solo a la entrada al cuello uterino. ¿Por qué utilizar el semen sexado? El semen sexado permite de facilitar una facilidad de nacimiento más alta. Vamos a ganar 2 puntos en promedio porque hay un peso al nacimiento más bajo de 5 a 10 kilos. La utilización del semen sexado va a aumentar el valor genético de las hembras más rápido que con la utilización de semen convencional. En promedio es más 5%, porque hay la utilización de toros
de nivel genético más alto y más jóvenes. Al menudo, los toros en semen sexado no son disponibles en semen convencional durante un tiempo más larga para favorizar la utilización del semen sexado y hacer hembras. La utilización de semen sexado permite de manejar el número de hembras a la finca porque hay 90% de éxito de tener hembras con la utilización de semen sexado y solo 50% con semen convencional, que permite de seleccionar las hembras las más adaptadas a la finca y, por ejemplo, las hembras con el nivel genético el más alto, tener la seguridad que estas hembras va a tener una cría, una novia y no un macho, para la seguridad de tener una descendencia en la finca de este tipo de hembra. Permite también de tener un poco más hembras que necesitan sobre la finca para vender a otras fincas y con un nivel genético superior, porque hay la utilización de toros con un nivel genético alto. La utilización del semen sexado permite de reducir los riesgos sanitarios en una finca, porque si hay el número de hembras que el ganadero necesita en la finca, no necesita de comprar animales al exterior y va a disminuir los riesgos de entrada de problemas sanitarios. Y la semen sexado va a permitir una mejor valorización económica de los animales si hay una inseminación de los otros animales en cruces de carne. En conclusión sobre por qué utilizar el semen sexado, el semen sexado es una herramienta indispensable hoy en las fincas para la seguridad de las hembras, para la calidad de las hembras y para mejorar el potencial genético de la finca. Synetics permite de tener todos los mejores toros en semen sexado. A cada generación, los mejores toros han estado disponibles en semen sexado. En el pasado, había Game Over, New York, Manchester, Nacre, Navidad y mucho más, pero los mejores de cada generación han estado disponibles en semen sexado. Y hay desde 3 años una diversidad más grande de toros disponibles en semen sexado año tras año. Antes había 3 o 4 toros a cada generación disponibles en semen sexado. Hoy es más 6, 7, 8. Permite de tener una diversidad de la oferta de los toros en semen sexado. Por ejemplo, había Orfèvre, Ostendal, Oberlin, Old Trafford, Picasso, Papel, Procyon. Cada top toros en cada generación son o estaba disponible en semen sexado. Hoy, los toros disponibles en semen sexado en Asso Normando, hay 4 toros disponibles: Platini, Redempto, Supreme y Sirius. Este 4 toros permiten de tener una diversidad de calidad sobre la leche, las proteínas, el grasa, la morfología, la carne, la variabilidad y también la variabilidad genética, porque este 4 toros vienen de familias diferentes y permiten de acoplar
muy fácilmente los hembras. El primer toro que vamos a ver es Platini. Platini es un toro con un nivel de leche muy alto, como podemos ver, a más 1100 kilos de leche y con las dos tasas positivas. Es un toro bebé a 2 a 2. Sobre los funcionales, es un toro muy equilibrado y muy completo sobre todos los criterios, con una reproducción positiva, una buena salud de ubre y una facilidad de nacimiento a 89 puntos, pero en semen sexado va a estar 91 puntos. Está porque podemos utilizar Platini sobre vaquillas. Y es un toro muy completo sobre la morfología, con ubres, con un ligamento superior muy, muy fuerte y una altura de la inserción posterior muy, muy alta y muy fuerte también. Sobre el formato, es un formato equilibrado entre la estatura y la anchura de pecho. Y sobre los oplomos, es un toro con un ángulo podal muy fuerte. Permite de este toro de estar utilizado en sistema de pastoreo o más intensivo. Y es un toro con con calidades también en síntesis cárnica más 0,4, so muy normal, muy bien en síntesis cárnica. La madre de Platini, una información sobre la madre de Platini. La madre de Platini, Narnia, ha producido durante su tercera lactancia 8.700 kilos de leche a 4,21 en grasa, % en grasa y 3,55% en proteína. Y la hermana completa de Platini, misma madre y misma padre, misma toro, Pepite, ha producido durante su segunda lactancia 8.100 kilos de leche. Para ver que son una familia con una buena producción de leche. El segundo toro es el toro Redempto. Podemos ver un toro con un ISU un poco más alto, con un nivel de leche muy alto también, a más cerca de más 1.300 kilos de leche, con una muy buena producción de proteína a más 0,24% en proteína, un poco negativo en grasa, pero con una buena calidad de las proteínas. Es una toro a 2 a 2. Sobre los funcionales, tiene una buena salud de la ubre, una reproducción muy alta a más 1,1, una facilidad de nacimiento a 90, muy fácil de utilización sobre las vaquillas. Sobre el morfología, es un toro con un tipo muy, muy alto, con ubres muy fuertes, muy hermosas. Podemos ver con un ligamento muy fuerte, una profundidad de ubre muy alta, muy fuerte sobre el equilibrio, las inserciones. So, ubres muy hermosas. Sobre el formato, es más un toro con un formato lechero, con una estatura de sacro muy alta. Sobre los aplomos, es un toro con muy, muy buenos aplomos, con un ángulo de la pata y un ángulo podal muy fuerte que permite una buena locomoción y una utilización de este toro en sistema de pastoreo y también
intensivo. Y sobre la síntesis cárnica, podemos ver que es un toro más lechero con una síntesis cárnica un poco negativo. Información sobre la madre de Redempto, Nacre. Nacre ha producido en lactancia 4 10.500 kilos de leche a 4,20% de grasa y 3,52% de proteína. Una familia con una producción de leche muy alta. Una confirmación sobre la producción de leche y también sobre la notación de la familia, porque vimos en junio con el grupo de colombianos en Francia, vimos la madre de Redempto y la familia, sus hermanas en la finca, y son vacas con notación muy alta y vacas muy hermosas. El tercero toro es el toro Supreme. Supreme es un toro que tiene un prueba de leche muy alto también, a más 1.200 kilos de leche, muy alto en tasa de grasa, más 0,13%, un poco negativo, pero cerca del promedio de la raza normando en proteína, y a 2 sobre la beta-caseína. A propósito de los funcionales, es un toro con una buena reproducción a más 0,7 y un fácil de nacimiento a 91 puntos. Es muy fácil sobre las vacas la utilización de Supreme. Es un toro con un tipo muy fuerte también, con ubres muy fuerte en las inserciones y en el equilibrio de la ubre. Sobre el formato, es un toro con estatura muy alta y una anchura de pecho muy buena, y una profundidad de pecho muy equilibrada en comparación de la estatura de la estatura al sacrum del toro Supreme. Y sobre los aplomos, un toro muy fuerte sobre el ángulo podal. Es un criterio muy importante el ángulo podal para la locomoción y para la longevidad de los animales en raza normando. Y podemos ver sobre la síntesis cárnica, es un toro realmente doble propósito, con una prueba de leche muy alta, como vimos, y una síntesis cárnica también muy alta, a más 1,8. Un toro que va a realmente producir iras con una carrera lechera en primer lugar y una carrera de cárnica en segundo lugar. Sobre la madre de Supreme, Parfait ha producido en primera lactancia 7.540 kilos de leche y ha empezado segunda lactancia a más de 30 kilos de leche por día. Una familia que confirma sobre los pruebas de producción. Y el último toro disponible en semen sexado a Normando hoy es Sirius, un toro un poco diferente, un poco menos lecheros, pero un toro con calidades de productos. Podemos ver una tasa de proteína muy alta y también una tasa de grasa muy alta. Permite de tener una calidad de leche muy fuerte y también con una calidad de las proteínas. Es un toro bebé a 2. Realmente un toro que va a transmitir calidad de leche a sus iras. Sobre los funcionales, un toro con una salud de ubre muy alta,
y una reproducción también muy alta. Ponemos a más 1,8, un fácil de nacimiento a 82, un toro muy fácil sobre los funcionales a utilizar. Y más de sobre los funcionales, es un toro con un pedigree original, un pedigree sin sangre de Uperiz. Es realmente un toro fácil a acoplar sobre las vaquillas. Y sobre el tipo, sobre la morfología, podemos ver ubres muy fuertes y muy hermosas, con ubres muy alta sobre sí, un ubres muy alta, un ligamento muy fuerte y una inserción anterior también muy fuerte sobre las iras. Sobre el formato, es un toro un poco más de pastoreo. Podemos ver un tamaño promedio de la raza a más 0,2 y más equilibrado sobre la anchura de pecho en comparación a su estatura. Son muy equilibrados entre estatura y anchura de pecho y también sobre la profundidad de pecho. Y sobre los aplomos, podemos ver que es un toro que va a transmitir un buen ángulo de la pata a más 1,1 y una locomoción muy alta a más 2,0. Y sobre la síntesis cárnica, es promedio de la raza a más 0,2. So, estaban los 4 toros que son disponibles hoy en Aston Normandos. 4 toros que son en el top de la raza Normando hoy. Podíamos ver el nivel genético de cada toro muy alto. Para concluir, el semen sexado es realmente una herramienta indispensable hoy en las fincas para mejorar la calidad de los animales, manejar el número de animales que el ganadero necesita sobre la finca, disminuir el riesgo sanitario y tener una diversidad de toros que son disponibles con Aston Normando y Synetics para hacer los acoplamientos los más precisos en los atos para tener las hembras de mejor calidad. No duden si tienen preguntas. Estoy acá para responder. Si hay preguntas más técnicas o no, o sobre los toros. Sistine, muchísimas gracias por la charla. Creo que es muy importante para todos poder trabajar de la mejor manera el semen sexado, ya que, como tú dices, una alternativa más para producir mayor número de hembras mucho más rápido. Y pues obviamente para nosotros como asociación, con el apoyo de Synetics, pues obviamente queremos, digamos, meternos en la vanguardia de profundizar más el semen sexado, ya que pues obviamente hay muchas ganaderías que están interesadas en producir más hembras que machos, aunque hay regiones del país en Colombia que les interesa más también producir un buen número de machos. Entonces, una alternativa más que estamos brindando y, como tú dices, de excelente calidad genética. Entonces, tenemos 2 preguntas en el momento. Sistine, si quieres, de estos toros sexados, ¿existe algún índice o característica que nos indique mayor eficiencia a la hora de realizar embriones en vitro? No. Hoy no hay índice o informaciones para saber este tipo de información. Pero es más sobre la calidad de la semen y cómo hay un análisis muy fuerte de la calidad de la semen antes de hacer semen sexado
convencional es la misma cosa. Si hay con Cinetics hay rulas de calidad de la semana para vender. Hay limitas limitas minimales para vender una semana convencional y de sexado. No hay índice para saber la producción de embriones in vitro, pero más sobre la calidad de la semen y después sobre la alimentación de la hembra y todos los otros criterios muy importantes sobre la fertilización y la reproducción de las hembras, pero no hay hoy más índices. Correcto. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿recomendaría la inseminación profunda en la curva del cuerno uterino para mejorar el índice de preñez? No. Está porque he dicho que es mejor de poner a la entrada del cuello uterino y no a la entrada de la cuerno. Realmente no son embriones, es semen sexado. La semen, la mejor solución está de poner a la entrada del cuello uterino. Correcto. Es muy importante esa apreciación porque varios han preguntado o hacían estas preguntas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No sé si hay más preguntas. Hay una pregunta acá pues es más técnica. Dice, el toro redempto tiene una longevidad de 2.2, ¿por qué es mucho más mayor que en los otros 3 toros? ¿Sí la alcanzaste a leer? La salud de ubre, la reproducción. Sí. ¿Nos puede repetir la respuesta, por favor? Sí. El prueba sobre la longevidad es una síntesis de otros criterios como los aplomos, la calidad de la ubre, la salud de la ubre, la reproducción, criterios que hoy en Francia, porque es un criterio elaborado en Francia, criterios sobre lo cual es el ganadero va a poner una hembra al sacrificio o no. Por ejemplo, si una hembra, una vaca, no tiene una buena reproducción y no va a producir cría, sería un criterio de sacrificación de la vaca. La misma cosa sobre la salud del ubre. Si es una vaca con matistis muy importante, el ganadero va a sacrificar la vaca. Está porque la longevidad es una síntesis de otros criterios como decía, que son criterios de selección sobre el sacrificio del ganadero, sobre la salud de ubre, la fortaleza de la ubre también, porque un normando que tiene una ubre malo después 3 o 4 lactancia, el ganadero va no a quedar más tiempo este tipo de vaca en el hato. Los aplomos, porque si la vaca tiene problemas de locomoción, problema de inflamación en la pezuna, la vaca va a estar sacrificada. Son una síntesis de los otros criterios. Si el toro redempto es más alto, es que es mejor sobre los criterios. Es muy alto en reproducción, está muy alto también sobre la salud de ubre, muy fuerte sobre los aplomos, el toro redempto. Es la combinación de todos los criterios. Ahí tenemos otra pregunta.
Dice, ¿cuáles son los parámetros que tienen en cuenta para escoger los toros a sexar? So, hay muchos criterios. El primer es el nivel genético y la calidad el perfil de los toros. El segundo es el potencial mercado en Francia y al internacional. So, toros que pueden estar vendidos en Francia y sobre el mercado internacional. Y después, como he dicho, hay también criterios de calidad de semen. Hay pruebas para saber si un toro puede hacer o no semen sexado. Sobre la concentración en espermatozoides anormales o muertes y para saber la calidad de la semen después de congelación. Y sobre los criterios o sobre el perfil de los toros, vamos a buscar toros lecheros o con calidades en grasa y proteína, y muy completo sobre los perfiles de morfología para mejorar rápidamente la calidad de las hembras, porque si el toro tiene un semen sexado, vamos a tener muchas hijas en los atos. So, toros que van a transmitir buenas calidades en los acoplamientos. Tenemos otra pregunta acá. Dice, la hora de inseminación con semen sexado, ¿cuál sería la adecuada? Como he dicho, para el semen sexado es mejor de inseminar la hembra durante la fase descendente del celo. Es un poco más tarde que en convencional, donde hay más inseminación durante la fase ascendente del celo, porque hay un potencial, un fortaleza fecundante más alta en semen convencional que en semen sexado. Está porque es mejor de hacer la inseminación un poco más tarde, durante la fase descendente. Después es difícil de dar una hora precisa, depende de cuando el ganadero va a ver la hembra en celo también, y si la hembra va a mostrar mucho o no que está en celo. Hay más preguntas, pues unas referentes al semen sexado, otras al manejo de la raza, pero creo que hay una importante aquí. Al final dice, ¿cuáles son las recomendaciones para el proceso de inseminación con semen sexado para poder tener mayores índices de preñez? ¿O con semen sexado ya se tiene índice de preñez es más bajo que con el semen convencional? Como he presentado antes, hay muchas cosas sobre los podemos impactar sobre sobre el momento de la inseminación. En primer lugar, sobre el manejo de la parrilla. Es pequeñas cosas, pero a añadir vamos a aumentar realmente el éxito a la inseminación de la semen sexado. Sobre el manejo de la parrilla, no tomar las parrillas con los dedos, solo con pinzas, para no hacer un diferencia de temperatura muy alta entre el nitrógeno líquido y la temperatura de los dedos. Y las cosas
más especificadas a la semen sexado es la temperatura de congelación de la parrilla entre 36 y máximo 37 grados. Es mejor de hacer a 36 grados para disminuir el riesgo de estar a más de 37, porque a más de 37 grados hay una disminución de la calidad de la semen, una destrucción de una parte de la semen en la parrilla. Y sobre el tiempo de decongelación a 45 segundos para la parrilla de semen sexado. Y después son cosas más sobre los productos utilizados, un guante por inseminación, pero es la misma cosa en semen convencional. Un lubrificante no espermicida. Antes de la inseminación, verificar la temperatura de la pistola a 37 grados para asegurar que no hay un diferente de temperatura entre la parrilla decongelada y la pistola. Secar la parrilla antes de ponerla en la pistola porque el agua es espermicida. Muy secar la parrilla antes de poner en la pistola y cortar recto la parrilla con tijeras limpias. Después, para ir a la inseminación, mantener la temperatura de la parrilla en 37 grados, máximo 10 minutos entre la decongelación y la inseminación. Y sobre la inseminación, hembras limpias y una inseminación a la entrada al cuello uterino. Son pequeñas cosas sobre las acciones de inseminaciones, pero muy importantes. Y después es más estar sobre el manejo de las hembras, sobre la alimentación, sobre el estado corporal de la hembra, sobre el estado sanitario, todas las cosas que pueden tener un impacto sobre el éxito de inseminación. Aquí hay una pregunta, Sistín, más pues, más cultural, digámoslo así, por parte de esos mitos que manejan de los viejos, digamos, de los padres, de los abuelos. Dice que la primera cría hembra es más productiva en cuanto a volumen de leche. ¿Es así o es un mito? Y si es así, ¿sería buena herramienta en el semen sexado? Sí, no es un mito que la primera hembra, el primer cría, tiene una mejor producción de leche que las otras, pero si la hembra cuando estaba vacía tiene una buena alimentación, un buen estado corporal, porque la vacía empreñada no tiene nada a hacer que otra la la cría del embrione, sí, la crianza del embrione, la crianza del cría al interior del cuerpo, que durante para el segundo o el tercero o el cuartero crío, las vacas son en producción lechera y necesitan energía también para producir leche y hay menos energía directamente para el embrione. Sí hay un diferente, no es un diferente muy alta, estaba cerca de 300 litros de leche sobre la lactancia, la primera lactancia y segunda lactancia. Después no hay muchos más diferentes, pero sí hay, porque hay menos energías disponibles durante la gestación de la hembra. Después es bien de utilizar el semen sexado sobre vaquilla, porque es la seguridad de tener
una cría de la vaquilla, pero no es solo porque el potencial de producción de leche es también porque el éxito a la inseminación es mejor con vaquillas que con vacas. Pueden utilizar semen sexado sobre vacas, pero solo sobre vacas con una reproducción muy buenas. Aquí tenemos más preguntas, son varias preguntas. Dice, en algún momento, con los avances de la tecnología, el semen sexado llegará a ser 100% efectivo, ya que en el momento tienen un 10% de probabilidad de nacimiento de macho. No podemos dar 100% de una seguridad de 100% de hembras. Ahora no es posible de hacer. El método no permite, como he dicho, sobre la plataforma de Cinetics, con una producción de 400.000 dosis por año, hay en promedio un éxito de 92%, es muy alto en comparación de otras plataformas, pero no podemos dar 100% porque hoy es un método sobre la coloración de los espermatozoides y como los espermatozoides females tienen más ADN, hay una coloración más fuerte y los espermatozoides son un poco más grandes que los espermatozoides machos y hay una selección con un láser para hacer la diferenciación sobre el color del espermatozoides, pero podemos tener también un espermatozoides machos un poco más grande por una razón que no conocemos, que no permite de ver que es un macho, sino una hembra. So, hoy no podemos dar 100%. Aquí tenemos ya dos últimas preguntas. Si se hace un buen manejo de la pajilla sexada y una descongelación adecuada al hacer un conteo de espermatozoides después, ¿cuántos espermatozoides viables encontraríamos? En promedio, 2,2 millones Y al de descongelar, espermatozoides a decongelación. Es una concentración a la decongelación. 2,2 millones. correcto. Tenemos otra. ¿Qué tipo de alimentación recomiendan previa a los procesos de inseminación, más proteica o energética? Más fibras. Fibra, Fibra. correcto. Lo de la temperatura, aquí ya se habló, la temperatura recomendada es entre 36 y 37 grados. Hay una niña que pregunta, pues, ¿cuántas horas se debe hacer la aplicación? La pregunta es, ¿cuáles son las temperaturas ideales de descongelación de semen sexado y a las cuántas horas se debe hacer la aplicación en IATF? Eso también creo que ya lo explicaste anteriormente. Ahí viene otra pregunta. ¿Recomiendan algún protocolo por IATF con semen sexado específico y evaluado en la raza? ¿Qué es IATF? IATF, inseminación a término fijo. Ah, ok. Ahora, no puedo responder a este tipo de preguntas. No pienso que hay diferencias, pero no prefiero responder porque no sé y no quiero decir cosas falsas. Sí, de acuerdo. Es que pues obviamente el concepto que tenemos acá, Sistine, es que hay unos toros de la raza que se comportan mejor en inseminación a término fijo que otros en semen, en cerdo natural. Sí. No. Ah, IATF, ¿cuál es, Jorge? ¿Está para hacer un Ese, in vitro?
Sí, es correcto, sí, para hacer in vitro, por ejemplo, que se hace En vitro no sé, no he escuchado, no he oído diferentes entre toros, porque utilizamos todos los toros que vendimos sobre el mercado también como padre de toros en la estación de las hembras de Cinetics, y hoy no he oído diferentes entre toros sobre este tipo de inseminación in vitro. Pero, no sé, realmente no sé. No sé. correcto. Yo pienso que ya con esto creo que hemos finalizado la charla de hoy. Sistín, nuevamente te agradecemos mucho tu apoyo hacia la asociación y a este proceso que queremos regular más con los ganaderos. Como tú escuchas, hay muchos mitos, hay muchas inquietudes por parte de ellos, teniendo en cuenta que pues obviamente es un material genético de mayor valor y obviamente pues se esperan unos buenos resultados. También queremos informarte que este semen Asonormal lo tiene ya disponible acá en Bogotá. Ya es cuestión de la distribución, pero ya está disponible el semen sexado y el semen convencional de una nueva importación que llegó la semana pasada. Entonces, cualquier inquietud que se tenga, se va a mandar los catálogos a todos los ganaderos interesados en este material para que lo puedan consultar y puedan hacer sus pedidos. Entonces, Sistín, pues solo quedan tus palabras de despedida y nuevamente gracias a ti, a Cinetis, a Daniel Bustamante por el apoyo en estas charlas que son muy importantes para nuestros ganaderos. Gracias a Son Normando para la posibilidad de hacer este tipo de charla y de permitir la difusión de información técnicas sobre la raza Normando. So, gracias a Son Normando de hacer la posibilidad de esta charla. Y espero a todos una buena tarde, parce que en Colombia es tarde, aquí es la noche. Una buena tarde a todos. Así es. Daniel, ¿algunas palabras para despedirse? No, de nuevo agradecerle a Sixteen por toda la disposición y la preparación, como siempre, muy claros los temas que nos ha presentado, y a ustedes por abrirnos el espacio y a los ganaderos por el interés en la genética de Cinetics. De todas maneras, muchísimas gracias. Este video quedó en nuestra página de Facebook. Ahí lo pueden mirar para aquellos que llegaron tarde a esta presentación. Muchísimas gracias a todos y nuevamente hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, Sistín. Chao, Daniel. Chao, chao. Ciao.